emisiones de Zoom. Así que ahí vamos estando entre las dos, vía Facebook y vía Zoom. Muy bien. Estamos en el segundo módulo de el 18º Seminario Internacional. Esta noche, nuestra disertante, Karina Jiménez, con el tema Aspectos básicos de la nutrición deportiva. Habitualmente nosotros estamos en un horario de las 22 horas de Argentina. Hemos comenzado a hacerlo media hora antes, entonces le damos una pequeña oportunidad a la gente que se está entrando en sala. En el mientras tanto, me voy a permitir de compartir pantalla a partir de este momento, a ver si ahí estamos y lo podemos ver bien. Salte, no puedes estar ladrando. Perfecto. Estamos en el 18º Seminario Internacional del segundo módulo, Quédate. que organiza AFC-CEP, Centro Especializado en Fútbol, con el acompañamiento del Inter Uniprop de Reinero Márquez. También nos está acompañando Técnicos Unidos Argentino, TUA Argentina, y nuestro especial saludo a Walter Piccoli, a Roberto Octaviani y a Jorge Palito Brandoni, cantera River Plate Internacional de Lima, Perú. También comentarles que estamos en contacto e informaciones para aquellos que quieran estar en contacto con nuestro director de capacitaciones, Omar Ríos, y bueno, en mi caso, director de coordinadores de American Football Cup interna, ahí figura mi número también. Comentarles que tenemos certificados de participación en cada uno de los módulos que hacemos y bueno, simplemente aquellos que nos quieran dar una mano se ponen en contacto en mi persona, Gerardo Gregorat, encargado de los cobres en Argentina y resto de los países, al celular más 549 2804 404 661, o bien al Instagram o al Facebook Gerardo Gregorat, o al WhatsApp el mismo 549 2804 404 661. Comentarles que la próxima disertación va a ser el 21 de julio a las 21:30 horas de Argentina. El tema va a ser River Plate, su gran historia. Hablemos de fútbol. El disertante va a ser Daniel Germán Onega, el fantasma. Fue bautizado así por el famoso relator de fútbol argentino, el José María el Gordo Muñoz. Esta va a ser una charla de ida y vuelta, donde la sala va a estar activa y le va a poder preguntar a Daniel desde sus inicios hasta lo que recorrió en la selección, en los clubes que estuvo. Daniel fue exjugador de fútbol de River Plate en Argentina, máximo goleador de la Copa Libertadores de América y sigue siéndolo aún con 17 tantos, integrante de la selección argentina de 1966 a 1971. Perfecto.
dejo de compartir en este momento. Hay un audio ahí que me está haciendo, vamos a cortarlo, perfecto. En el mientras tanto voy a hacer la presentación de este 18º Seminario Internacional el tema, en el segundo módulo, del tema aspectos básicos de la nutrición deportiva. La disertante Karina Jiménez. Karina es licenciada en nutrición deportiva, instructora fitness grupal con certificado internacional AAFA, la Asociación Atlética Fitness de América, y es conductora del programa de TV digital Salud y Vida por Canal Foro de México CX. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a hacer la presentación oficial y darle la bienvenida a nuestra disertante, la licenciada nutricionista Karina Jiménez. Muy buenas noches, muy bienvenida. Muchas gracias por participar y estar a disposición durante estos días de AFC y de CEP. Mi especial agradecimiento. Karina, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Ojalá que esta charla que tengamos sea de utilidad, tanto para ustedes como para las personas que son entrenadores, para tener un poquito más de conocimiento y a veces dar como una orientación más asertiva, es lo que yo les comento. No se trata de que vayamos a ponernos a hacer dietas a la gente, porque a menos que tengamos la carrera, pues de otra forma sería complicado, ¿no? Pero sí, mucha gente se acerca a entrenadores y pregunta y dice cosas y a veces no sabemos qué contestar o damos una respuesta más que no tiene mucho fundamento, a veces influenciada por esta gente que a veces está en redes y que generan mucha información y no tiene tanto respaldo científico. Entonces, si me permite, profe, comparto mi pantalla. Como no, adelante, Karina. A ver, vemos ahí. Ahí voy. Perfecto, bárbaro. Ahí te estamos viendo bien, Karina, adelante. Okay. Perfecto. Muy bien. Pues primero quiero agradecer muchísimo a American Football Club y por supuesto al profesor Gregorot y también a Omar Ríos por esta invitación. Muchas gracias por tomarme en cuenta, por considerarme. Y vamos a hablar. Les pido por favor a todos que si pueden apagar sus micrófonos para que no se vaya a filtrar ruido de otra parte. Les agradecería muchísimo para evitar algún ruido por ahí que no sea de esta charla. Y bueno, vamos a arrancar directamente. Vamos a hablar sobre algunos aspectos básicos de la nutrición y vinculamos con nutrición deportiva. Y primero veamos los objetivos que vamos a platicar. Fíjense que es muy importante, me gusta mucho siempre cuando manejo una charla con aspectos básicos, dar algunas definiciones, porque a veces no sabemos ni exactamente lo que puede significar una palabra o le estamos dando un significado que quizá no sea el adecuado o el correcto. Y me parece muy importante sentar estas bases para saber de lo que estamos hablando en un momento dado. También conocer algunas generalidades del sistema digestivo. Pocas veces o a veces no se incluye mucho en los temas de nutrición cuando se habla de nutrición deportiva, pero ahorita se van a dar cuenta que tiene una relevancia muy particular el poder al menos dar este repasito general en esos puntos para no olvidar lo importante que es este sistema. Además vamos a definir qué son los macronutrientes. También vamos, a reconocer la importancia justamente de ellos dentro de lo que es la alimentación deportiva. Arrancamos. ¿Qué significa la palabra nutrición? Bueno, la palabra nutrición la vamos a ubicar en dos áreas básicamente. Uno como ciencia, que es lo que me tocó estudiar, y lo que estudiamos y lo que ha estudiado mucha gente, que es
Esa ciencia que está relacionada con la alimentación, pero desde diferentes puntos o de diferentes aristas, desde la parte fisiológica, de la parte biológica, social, cultural, que afecta tanto en el campo de la salud como en la enfermedad. Pero también la palabra nutrición se refiere a un proceso que nosotros vamos viviendo y que nos permite desde la ingesta, hacer la masticación, ahorita ligeramente vamos a hablar de eso, digestión, la absorción y el metabolismo de los nutrientes que contienen los alimentos, así como la excreción de los desechos que nuestro cuerpo ya no necesita, que nuestro cuerpo ya no requiere. Los humanos somos heterótrofos y omnívoros. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros no podemos, la palabra heterótrofo significa que nosotros no podemos producir nuestro propio alimento. Tenemos que adquirirlo de forma externa, a través de otros componentes que tenemos que obtener fuera de nosotros, y omnívoros porque podemos consumir muchas cosas, o sea, podemos consumir tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal. ¿Qué significa esta palabra? La palabra caloría que tanto escuchamos, que tanto vemos, que tanto oímos muchas veces en charlas o en spots o en comerciales, se habla mucho, ¿no?, de esta palabra, y a veces no entendemos realmente el contexto, lo que significa. Es simple y sencillamente una unidad con la que vamos a medir la energía que entra o sale de nuestro cuerpo. Es una unidad de medida, punto. Fíjense. Los alimentos contienen cierta cantidad de calorías, es decir, de energía, pero esto no va a determinar el valor nutricional de ese alimento. Entonces tenemos que entender que simple y sencillamente la palabra caloría nos va a hacer referencia a una unidad que va a medir esa energía que entra y sale del cuerpo. Por lo tanto, no existen calorías buenas o calorías malas. Esto no aplica de esta manera, ¿ok? Esta parte me gusta mucho porque es la clasificación de los alimentos. Y necesitamos tener un poquito de claridad, y aquí hay mucho fallo. En consulta lo veo, los pacientes confunden mucho a veces ver un alimento pequeñito, sin embargo es un alimento que podría contener una alta densidad calórica, pero un bajo valor nutricional. Por ejemplo, aquí entra la bollería, esos alimentos que contienen altas cantidades de carbohidratos simples, que tienen altas cantidades de grasa, pero que no nos van a aportar más allá de esto. No contienen fibra, a veces no contienen vitaminas, minerales. Entonces, esta es una clasificación de alimentos en donde quedan alta densidad calórica, pero bajo valor nutricional. La siguiente clasificación es muy interesante también porque son alimentos también de alta densidad calórica, pero de alto valor nutricional. Y aquí van a entrar alimentos como el aguacate. Es un alimento que contiene calorías concentradas, pero también nos aporta vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales. Entonces, esto lo hace un alimento de alto valor nutricional. Aquí también entran las semillas, las nueces, las almendras, que probablemente con pequeña cantidad nos van a aportar una cierta cantidad calórica un poquito alta, pero también nos van a aportar fibra y otros elementos como los que acabo de mencionar, y por lo tanto son alimentos interesantes. La siguiente categoría, o la siguiente clasificación, tenemos a los alimentos de baja densidad calórica, o sea, no tienen muchas calorías, pero sí tienen alto valor nutricional. Y aquí van a entrar todas las frutas y verduras. Este tipo de alimentos, sabemos, o bueno, tenemos a veces esa idea, ¿no? Pero principalmente contienen agua y además fibra. La fibra y el agua no aportan calorías a nuestra dieta, a nuestra alimentación, pero sí estos alimentos nos van a aportar elementos súper importantes como vitaminas, minerales, antioxidantes, que sabemos en este momento que son muy importantes para mantener una excelente salud. Tenemos la otra categoría o la otra clasificación, que es en donde mencionamos que son alimentos de baja densidad calórica, o sea, no contienen tantas calorías, pero son de bajo valor nutricional, o sea, no nos van a aportar tampoco muchos nutrientes. Y aquí van a entrar todos esos alimentos que tienen su etiqueta light, que tienen poca sustitutos de azúcar, por ejemplo, los refrescos light,
es un ejemplo muy bueno en esta categoría, en donde pues a lo mejor no tiene muchas calorías ese refresco, pero tampoco tiene mucho valor nutricional. No nos va a aportar tampoco elementos importantes para nutrir a nuestras células. ¿Qué significa la palabra dieta? Esta palabra que, híjole, ¿cómo la hemos, pobrecita, la hemos hecho pedazos? Porque tiene una connotación que no es agradable. Cuando a alguien le dices, te voy a poner a dieta, o vamos a entrar a una dieta, o vamos a hacer una dieta, siempre esta palabra nos refiere a restricción, a que no vamos a comer, a que nos van a quitar alimentos, a que nos van a restringir lo que estamos acostumbrados. Y ¿saben qué? Esta palabra es bien interesante porque esta palabra significa simple y sencillamente lo que nosotros consumimos en 24 horas. No importa la calidad de los alimentos, no importa la cantidad, no importa la distribución de los mismos. Dieta solamente se refiere a lo que nosotros consumimos en 24 horas. Punto, no hay más. Esta es la palabra. Yo tengo mucho cuidado para la utilización de ella por lo mismo, porque se ha tomado una fama muy negativa esta palabra. Y la verdad, mis pacientes deportistas o pacientes que vienen a mejorar su composición corporal o mejorar su salud, la verdad yo nunca utilizo esta palabra cuando les digo que se les va a otorgar, yo digo su menú o su plan de alimentación. Es el término que yo ya tengo mucho tiempo utilizando justamente para ir quitando un poquito esa parte del miedo a esta palabra, ¿no? Pero la verdad es que es una palabra que significa eso que le acabo de decir. 24 horas lo que nosotros consumimos y se acabó. ¿Qué significa? O cuando nosotros, ¿cuál es la definición del gasto calórico total? O sea, esas calorías que nosotros vamos a utilizar. Es la sumatoria de elementos muy interesantes. Las primeras siglas TMB, estamos hablando de la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es aquella energía que nosotros necesitamos cuando estamos dormidos. Es decir, la energía que gasta nuestro cuerpo para que lata nuestro corazón, para que nuestro sistema digestivo esté activo, para que el cerebro esté activo, para que los pulmones puedan funcionar. Eso se refiere a la tasa metabólica basal y es una cierta cantidad de calorías que se están utilizando. El siguiente, que es el ETA, estamos hablando aquí del efecto térmico de los alimentos. Cuando nosotros ingerimos algún alimento, el cuerpo necesita energía para procesarlo, para metabolizarlo. Entonces, esa es energía que ocupamos para poder obtener los nutrientes de esos alimentos. Aproximadamente se calcula que se lleva el 10% del gasto calórico total. La siguiente es muy interesante, NEAT. Esta se refiere a la actividad física no asociada al ejercicio. Sí, es todo aquello que hacemos, si vamos a lavar un traste, si vamos a ver la televisión, si vamos a leer, si vamos a salir a caminar a la esquina para comprar algo y regresar. O sea, no es una actividad directamente vinculada con el ejercicio. Sin embargo, se han hecho estudios actualmente en donde se ha visto que este gasto calórico puede ser muy variable, porque con la pandemia este gasto calórico bajó muchísimo. Hemos estado más tiempo sentados, hemos estado más tiempo sin actividad y esto, por supuesto, ha detonado algunas cosas que ratito les menciono, pero tiene que ver también con este proceso de no movernos mucho, la gente, por ejemplo, que trabaja en oficina, que está mucho tiempo sentada, pues tiene un gasto calórico de NEAT bajo y la investigación habla que es muy importante este gasto calórico, elevarlo, subirlo, tratar de dejar el coche a 2-3 cuadras de donde voy a ir para caminar un poquito más y que haya un mayor gasto calórico. Si es necesario, sube, si es un piso, 2 pisos, no tomes el elevador, toma la escalera para que este gasto calórico podamos nosotros aumentarlo. Es muy interesante lo que pasa. Y por supuesto, el ejercicio planificado. Si yo voy a ir a un gimnasio, yo tengo mi rutina, o si yo tomo clases de natación, o si yo voy y tomo mi clase de fútbol, que está organizada, que está planificada, que tenemos un cierto tiempo para ciertos ejercicios que van a ser de acondicionamiento, de calentamiento, qué sé yo, más los ejercicios tácticos, técnicos, es decir, todo eso es la sumatoria de lo que es el gasto calórico total. Y la definición de ingesta calórica total, pues simple y sencillamente la suma de la energía que nos aportan los alimentos en un día completo.
¿sí? Vamos a ir sumando las calorías que nos va aportando aquel refresco, aquel pan, aquella carne, aquella fruta, y se va sumando y nos va a dar la definición, es decir, la ingesta calórica total está en la sumatoria de todos estos elementos. La nutrición como proceso, vamos a entrar ya un poquito más a la parte interesante, porque siempre me gusta hablar de esto un poquito al principio de mis charlas, porque a veces no entendemos que no solo se trata de los alimentos, sino de la condición en la que nosotros los estamos ingiriendo. Nuestra salud base es muy importante, y por supuesto la salud base de un deportista no se diga, es fundamental. Entonces, este proceso de nutrición inicia en la boca. Vamos a empezar con la masticación, que es el primer paso para que los alimentos empiecen a degradarse, se mezclan con la saliva y ayudan a la siguiente fase, que es la deglución. En esta parte de la boca, si nosotros tenemos alguna herida, alguna lesión, también ocurre con los niños, que aproximadamente a los 6 años, las personas que trabajan con niños o jóvenes, bueno, niños sobre todo, en este caso, que cuando empieza este proceso donde empiezan a perder piezas dentales, que es aproximadamente los 6 años de edad, y puede prolongarse este proceso 10 años, a los 10 años de edad, a los 11 por ahí más o menos. En todo este proceso, cuando nosotros no tenemos una pieza dental, la masticación ya no se da al 100%. Yo le recomiendo a los padres de familia, y cuando he platicado con entrenadores y cuando tienen población de esta edad, que procuremos, si estamos viendo que el niño ya le falta alguna piececita, ya se le cayó un dientito o dos, tratar de que los alimentos que nosotros le vayamos a aportar estén semiprocesados, es decir, que ya sea, por ejemplo, la carne muy molidita, muy cortadita, para que el proceso que siga en la boca sea mucho más fácil y permitirle al sistema digestivo una mejor absorción finalmente. Y también los batiditos, los licuados, es decir, ayudar para que todos los nutrientes vayan en un punto. Si vamos a cocer una papa, pues que la papa hacerla como un picadillito, como un puré de papa, para que si nos falta alguna pieza dental a un niño, a un jovencito, o que tuvo alguna situación que está lastimada la boca, facilitar de alguna manera este primer proceso que sería el de masticación. El esófago une a la faringe con el estómago y mide alrededor de 30 centímetros. El estómago se encuentra ubicado al lado izquierdo de nuestro cuerpo y cuenta con una capacidad aproximada de 2.5 litros en una persona adulta. Aquí se va a formar algo que nosotros llamamos quimo, que es la mezcla de los alimentos y los jugos gástricos. Aquí sigue un proceso muy importante de degradación de los componentes, porque tienen que llegar a su partícula más pequeña para después poder ser absorbido principalmente en el intestino delgado. Aquí se va a absorber alrededor del 90% de los nutrientes. El intestino delgado es una de las funciones importantes que tiene. Este componente o esta parte del sistema digestivo mide alrededor de 6.5 metros aproximadamente en una persona adulta. Y en el intestino grueso también ocurren cosas interesantes, como la reabsorción de agua, de una cantidad muy importante de agua que nosotros hemos adquirido a través de los alimentos. Aquí se hace una reabsorción importante. También se van a reabsorber algunos minerales y se forman las heces, que son ya los componentes que nuestro cuerpo no requiere o no pudo digerir y va para afuera. Esta parte de nuestro tracto digestivo mide alrededor de 1.5 metros. Hay algunas alteraciones que se pueden presentar en el sistema digestivo. Ya hablaba algunas, la de la boca, las lesiones en la boca en algún punto, pero también, por ejemplo, en el estómago o en alguna parte puede haber alguna lesión, inflamación. Se puede estar dando por este motivo alguna mala absorción de nutrientes, alguna disfunción mecánica, falta de motilidad o movilidad en algún punto de nuestro sistema, y esto no ayuda a la biodisponibilidad. Esto significa, por eso les decía, no solo se trata de los alimentos, sino del estado en el que se encuentra nuestra salud base y especialmente nuestro sistema digestivo. ¿Qué tan saludable está de entrada? Y por lo tanto, ¿qué tantos nutrientes podrá aprovechar realmente de esos alimentos que estamos consumiendo?
Hay un proceso muy importante de nutrición para nosotros poder mantener nuestra salud, no solo en las primeras etapas de vida, sino en las posteriores, en la juventud, en la etapa de la adultez también. Y esto tiene que ver con los primeros momentos de nuestra vida. Desde la concepción hasta los primeros 1000 días de vida, que son aproximadamente 3 años de edad, aproximadamente, en este momento hay muchísima plasticidad. Entonces, todo lo que hagamos desde el punto de vista de la nutrición y alimentación de nuestros hijos va a impactar absolutamente en lo que ocurra en etapas posteriores. Puede afectar el desarrollo de la infancia desde el punto de vista cognitivo, fisiológico y también en la adolescencia. Más o menos se tiene un estimado que a los 21 años de edad el proceso fisiológico se detiene o llega a su final. Y fíjense, esta parte también me parece muy relevante porque nosotros comemos a través de algo que denominamos hábitos. Vamos adquiriendo hábitos. ¿Cómo elegimos los alimentos? O sea, ¿cómo finalmente nosotros tomamos una decisión para alimentarnos, para comprar aquello? Pues tiene que ver muchísimas cosas. Una, la educación que recibimos y lo que vemos en casa. Esa es una de las cosas más importantes que ocurre. ¿De qué me sirve a mí decirle a mi hijo, a mi hija, a mis hijos o como entrenador decirle a los muchachos, hay que alimentarnos muy bien y comer frutas y verduras, pero a ti te están viendo comiendo alimentos que no son tan saludables y te ven tomando refrescos? Entonces, lo que decimos ya no impacta con el ejemplo que estamos dando. Entonces, aquí entra esta parte de la educación que es fundamental. La experiencia también que tenemos directamente con los alimentos. A veces tenemos malas experiencias con alimentos, incluso alimentos nutritivos. Puede ser una fruta, puede ser el aguacate, puede ser algún tipo de carne que por alguna razón estaba a lo mejor no en un muy buen estado, nos cayó mal. En las etapas de la infancia, el pescadito te hizo daño, sabía mal o te cayó mal y se enfermó la persona, enfermó feo en alguna etapa y ya no lo quieres, ya no lo vuelves a comer, ya no lo volvemos a incluir en nuestra alimentación justamente por esta mala experiencia. Y también podemos tener experiencias súper agradables con los alimentos y siempre los vamos a estar incluyendo en nuestra alimentación cotidiana. La influencia externa, que también es muy importante. Los medios de comunicación nos venden muchas cosas, nutritivas o no, están presentes continuamente a través de los diferentes medios de comunicación. Nos presentan productos, nos presentan comida, alimentos, sobre todo muchos alimentos industrializados, algunos ultra procesados, y nos los venden y hasta que nosotros decimos, bueno, voy a tomar la chispa de la vida. O sea, porque así me la vendieron y yo lo adquirí como parte de un valor en mi vida. Y para mí, ya hay gente que llega a mi consultorio y me dice, por favor, no me quites el refresco. Y bueno, como un proceso de empatía, yo dejo a la persona, no le prohíbo nada, le voy dando más fruta, más verdura y es increíble, pero en automático la gente solita empieza a dejar este tipo de alimentos cuando se empieza a sentir mejor a través de la alimentación. Me ha pasado muchas veces en consulta y lo comparto de esta forma. Y también las modas. Se pone de moda que no comas carbohidratos, se pone de moda que no comas tanta grasa, se pone de moda que... Entonces, hay una cantidad tremenda de modas vinculadas a la alimentación y hay que tener mucho cuidado porque aquí a veces se incurre en situaciones que quizá no sean tan adecuadas para nuestra alimentación y no se diga en el deporte. O sea, el deporte está actualmente invadido de información, saturados de información, en donde te dicen que utilices este tipo de alimentación, no, que mejor esta, que porque los mejores atletas utilizan esta otra, y ahí nos traen de un lado a otro diciéndonos cuál es la mejor aparentemente. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado siempre, acudir con el especialista que de verdad nos pueda dar una información apegada a la ciencia. ¿Qué son los macronutrientes? Bueno, se define así aquellos nutrientes que nuestro organismo requiere para obtener energía, ¿sí? Y tiene funciones también específicas estos macronutrientes. Se necesitan en cantidades importantes de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. Y son carbohidratos, proteínas y lípidos. Estos son los 3 macronutrientes que requerimos diariamente en nuestra alimentación.
¿Pero qué son los carbohidratos? Oímos también hablar de ellos y empieza que la dieta baja en carbohidratos y que la dieta keto y empezamos a escuchar ahí cosas. Bueno, el de latín carbonis, carbono, carbono, y del griego hidor, agua, en general, esa es la etimología de esta palabra. En general no se le da mucha importancia en algunos ámbitos deportivos, ¿sí? O sea, se le ha restado importancia porque por esas creencias que se han estado como introduciendo en el medio, en donde aparentemente no es tan necesario el carbohidrato, no comas frutas, retíralas de tu alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, una cosa es el carbohidrato para la supervivencia humana, es decir, yo como persona, si yo no hago ejercicio y yo quiero sobrevivir bajando los niveles de carbohidrato, probablemente mi organismo se puede ir adaptando hasta cierto punto y puede ser que genere internamente carbohidrato para mantenerme, digamos, bien, mantenerme estable, pero cuando hablamos de actividad deportiva, aquí el panorama cambia totalmente, especialmente en aquellos deportes de resistencia y en aquellos deportes de potencia, en donde el carbohidrato es un elemento indispensable para poder proporcionarnos esa energía que requerimos. Esperemos que vayamos bien. Al final igual vemos los detalles. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Seguimos un poquito con lo que son los carbohidratos. Son nutrientes derivados de plantas, contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, y 1 gramo de carbohidrato nos va a aportar 4 calorías. Y se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, y eso tiene que ver con la extensión de las cadenas de cada uno de esos componentes. Pero tienen funciones muy interesantes. Por ejemplo, el carbohidrato tiene la facilidad de darnos energía en ausencia o en presencia de oxígeno. Entonces, esto es una característica muy interesante de este macronutriente. También la fibra se considera un tipo de carbohidrato. No nos va a aportar energía la fibra, pero sí nos va a ayudar de una manera muy importante a los procesos digestivos, ¿sí? Entonces, vale la pena y siempre necesitamos tener dentro de nuestra alimentación cierta cantidad de fibra, tanto de las semillas, de los arroces, como de frutas, de verduras, esta combinación, la fibra soluble e insoluble. Hay que combinar de las dos. También nos va a ayudar, por supuesto, en la ingesta de carbohidrato, nos va a ayudar a mantener nuestros niveles de glucosa en sangre, que eso es muy importante, y por lo tanto nos van a ayudar a ahorrar proteína en nuestro organismo. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde podemos nosotros obtener este tipo de nutrientes? Pues aquí estamos viendo cereales como el arroz, las pastas, los panes, centenos, el maíz y todos sus derivados. Frutas cítricas, uvas, mango, plátano, etcétera. O sea, todas las frutas también van a tener cierta cantidad de carbohidratos. Algunos tubérculos como la zanahoria, el betabel, la papa, el camote también. Y tenemos esta parte de este grupo que son azúcares más refinados, que como es el azúcar, los dulces, los pastelillos, que sí se pueden consumir. La recomendación en términos generales es que no rebasen el 10% del consumo total de carbohidratos, ¿ok? Máximo un 10% puede ser un alimento refinado, el resto una combinación de carbohidratos preferentemente complejos. ¿Cómo se recomienda? ¿Qué tanto se recomienda? Bueno, pues se recomienda aproximadamente el 50% de carbohidratos de nuestro consumo calórico total, ¿sí? Esto pudiera representar entre un 2 a 4 gramos por kilogramo de peso total. Y una persona, queramos un ejemplo, una persona que pese 70 kilogramos podrá consumir alrededor de 210 gramos de carbohidrato diariamente, ¿ok? Ahora sí, vamos a meternos. ¿Qué pasa con el carbohidrato dentro del ámbito del deporte, dentro de la actividad deportiva? Bueno, las sugerencias en términos generales es que en los deportes de fuerza se recomienda entre 4 a 7 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso diariamente, ¿de acuerdo? Estos aquí, ojo, porque hay autores que pueden tener otros criterios, entonces a veces depende del autor, puede cambiar un poquito o variar un poco el criterio, pero son datos, digamos, en términos generales. En el ambiente del deporte de resistencia,
nosotros podemos hablar de una intensidad moderada, o sea, un ejercicio o un deporte que dure de 1 a 3 horas aproximadamente, y la recomendación aquí es de 5 a 7 gramos de carbohidrato por kilogramo por día. Cuando hablamos de una intensidad moderada e intensa, estamos hablando de algo de 3 a 4 horas aproximadamente. Aquí la recomendación obviamente va subiendo la cantidad de carbohidrato por el tiempo en el que estamos moviéndonos. Entonces, estamos hablando de 7 a 12 gramos de carbohidrato por kilogramo de peso al día. Y en eventos ya muy intensos, más de 4 horas, se recomienda aproximadamente 12 gramos de carbohidrato por kilogramo por día. Por eso aquí pongo debe ser individual. ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores que nosotros hagamos un ajuste muy particular dependiendo del tipo de deporte, dependiendo de la composición corporal de la persona, dependiendo del ambiente en el que se está, si hace frío, si hace calor. O sea, hay muchas condiciones que nos pueden hacer que nosotros hagamos ajustes específicos para cada quien. ¿Qué son las proteínas? Vamos a esta otro macronutriente también importante. Y bueno, son la combinación de cadenas de aminoácidos. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos de ellos contienen azufre. Fíjense, la proteína, igual que el carbohidrato, nos aportan la misma cantidad de calorías. 1 gramo nos va a aportar 4 calorías, igual que el carbohidrato. 1 gramo de carbohidrato nos va a aportar 4 calorías. No hay diferencia en este sentido. Existen alrededor de 300 aminoácidos, de los cuales aproximadamente 20 son de importancia para nosotros los humanos. Y se dividen en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no puede fabricar internamente y lo tenemos que consumir necesariamente a través de los alimentos, y los no esenciales son aquellos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de generarlos a través de otros componentes y conforman este tipo de aminoácidos o proteínas. Las proteínas tienen funciones muy interesantes, fíjense, se dividen en 2 partes. Una es la proteína estructural, que es la que construye o genera estructuras celulares, desarrolla células, las mantiene y también repara los tejidos. Y la otra parte de la proteína la denominamos funcional, porque también va a producir la hemoglobina, enzimas, hormonas, anticuerpos, que tan famosos se han hecho últimamente por este asunto de la pandemia que tenemos. Entonces, están compuestos estos elementos por proteínas, ¿sí? También nuestro cuerpo regularmente puede llegar a tomar hasta un 5% de la ingesta proteica para producir energía, y este porcentaje se puede elevar bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando aquella persona no ha comido, no hay reserva de glucógeno muscular y nuestro cuerpo requiere y tiene 2 opciones: o toma de los lípidos almacenados o toma de la proteína. Entonces, hay esta tendencia, por eso a veces la restricción calórica muy dramática en una persona no es muy conveniente, porque en muchas ocasiones, más allá de eliminar el exceso de la grasa que está en el tejido adiposo, se va sobre el músculo. Entonces perdemos una cantidad que se tendría que valorar de masa muscular, que absolutamente nunca se va a recomendar. Ni siquiera una persona que no haga ejercicio, con mayor razón en una persona que hace algún tipo de deporte. Y bueno, tenemos aquí de dónde podemos obtener este macronutriente, y por supuesto de los diferentes tipos de carnes, pollos, pescados, mariscos, el pavo, cerdo, la res en todas sus presentaciones, los lácteos, todos sus derivados, la leche, los quesos, el yogur, todos estos elementos, y por supuesto el huevo nos van a aportar esta importante macronutriente. Pero también podemos obtener proteína de origen vegetal. Aquí encontramos a las leguminosas, habas, frijol, lenteja, los cereales, semillas, entre otros. Aquí vamos a obtener también ese tipo. Se recomienda normalmente que combinemos proteína de origen animal y proteína de origen vegetal. Al parecer, esta combinación permite una mayor biodisponibilidad, es decir, se aprovechan con mayor facilidad los nutrientes de ambos componentes. ¿Y cuál es la recomendación en general de la ingesta de proteína? Bueno, pues aproximadamente de 0.8 a 1 gramo por kilogramo de peso al día.
Y se debe aquí les mencionaba que hay que combinar los tipos de proteínas. Esto en una persona que quizá no haga una cantidad importante de ejercicio, ¿verdad? O que sea más bien más sedentaria. Y en el deporte cambia. En el ambiente del deporte va a cambiar dependiendo del deporte, dependiendo mucho de la condición de la persona. En los deportes de resistencia se llega a recomendar de 1.2 incluso hasta 1.7 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y en los deportes de fuerza se llega a recomendar de 1.7 a 2 gramos por kilogramo de peso al día. O sea, cambia bastante la ingesta proteica dependiendo, por supuesto, del desgaste que se lleva o del desgaste que se pudiera tener muscularmente, y no solo en los músculos, sino también en las articulaciones. El tejido blando también contiene importantes cantidades de proteína. ¿Qué son los lípidos? Bueno, pues los lípidos vienen del griego lipos, que es grasa, y un sufijo latino ido, que es la apariencia, ¿no? Esta es la etimología de esta palabra. Esto fue acuñado, este nombre, en el 1923 por G. Bernard. Y fíjense aquí, los lípidos nos aportan 1 gramo, 9 calorías. Aquí sí vamos a obtener una mayor cantidad de calorías a través de este macronutriente. La clasificación, pues es interesante. Están constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, pueden tener azufre, nitrógeno y fósforo. Existen los saturados, que normalmente son de origen animal, y los insaturados, que regularmente provienen de aceites vegetales, como el aceite de oliva. ¿Qué funciones tienen los lípidos? La función es muy importante. O sea, la función que tenemos a través de los que nos proporcionan los 3 macronutrientes son muy importantes. Cada una tiene una parte dentro de nuestra salud. Por eso es interesante que nuestra alimentación siempre sea variada. Por ejemplo, las funciones son varios. En un punto es los lípidos como almacenamiento. Nuestro tejido adiposo, tanto subcutáneo y visceral, van a guardar dentro de sus células ácidos grasos, ¿sí? ¿Qué cantidad? Pues depende muchísimo de cuánto estoy yo consumiendo en energía a través de los alimentos y cuánto estoy gastando de energía. Entonces, cuando nuestro consumo rebasa el gasto, por supuesto que nuestro cuerpo tendrá la tendencia a ir acumulando el exceso. Si yo no uso la energía, se guarda, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo está diseñado por una cuestión de supervivencia, está diseñado para guardar energía, ¿sí? Los lípidos también tienen una función estructural, es decir, forman parte de las membranas de todas las células de nuestro cuerpo, pero de verdad cada una de las células tiene algún componente de lípido. Y también las fibras nerviosas están rodeadas siempre por una cantidad importante de estos lípidos esenciales. Por supuesto, es un aporte de energía muy importante en los deportes de resistencia de una intensidad moderada o baja. Los lípidos juegan un papel fundamental, son los que van a estar aportando la energía. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos utilizando principalmente lípidos en este momento como fuente de energía, ¿sí? Porque estamos en reposo, estamos tranquilos. Por supuesto va a depender si comiste ahorita algo o no, pero principalmente en este momento estamos utilizando esta fuente de energía. Y también van a formar hormonas, que sabemos que las hormonas tienen papeles relevantes en cada uno de los procesos de nuestro cuerpo. Las fuentes más importantes pues las encontramos tanto de origen animal, en este caso la mantequilla, el tocino, manteca de cerdo y aceites de origen animal. Y obviamente también los lípidos de origen vegetal, aquí les encontramos a través de semillas, nueces, almendras, aceites de diferentes plantas de origen vegetal, el aguacate también. Y la recomendación en general de este macronutriente está alrededor de 1 gramo por kilogramo de peso diariamente, ¿sí? Y bueno, algo para llevar a casa, algo para nosotros, pues no olvidar y recordar siempre es que la alimentación
de cualquier persona y con mayor razón de aquellas personas que practican algún deporte debe estar dentro de ciertos estándares. Por ejemplo, debe ser suficiente. ¿Qué significa? Que nos aporte las calorías que realmente requerimos para el desempeño de lo que tengamos que hacer. Cuando hablamos de niños o jóvenes, nosotros necesitamos que practican algún deporte, tenemos que considerar el proceso de crecimiento en ellos. Entonces, una cosa es el crecimiento, la energía que ellos van a requerir para su crecimiento, y aparte si practican algún deporte, pues tendremos que considerar ese gasto energético para que ese niño y ese joven pueda, digamos, lograr su máxima capacidad de crecimiento. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando tenemos niños que practican algunos deportes, hay unos deportes que son muy exigentes. A veces hay papás que son muy exigentes, que quieren que sus hijos siempre estén en primer lugar y que pasen a esto y que pasen a... Y a veces sacrificamos, sin darnos cuenta, la parte de la alimentación, o sacrificamos ciertos aspectos, o sea, lo sobreentrenamos y podemos afectar de una manera de verdad importante su crecimiento y su desarrollo. Aquí hay que prestar mucha atención y estar respaldados con alguien que conozca sobre el tema de nutrición deportiva para que nos pueda orientar correctamente y evitar al máximo que aquel joven, aquella jovencita no se esté nutriendo adecuadamente. El propósito más importante de un niño y de un joven deportista es crecer sanamente. ¿Sí? A ver, voy a repetir esta frase. Lo más importante desde el punto de vista de la nutrición de un niño o un joven es que su desarrollo físico, cognitivo, intelectual sea totalmente el adecuado. ¿De acuerdo? La parte del deporte es muy importante porque nos mantiene fuertes, van a desarrollar capacidades importantes motoras, van a desarrollar aptitudes y actitudes también muy positivas porque a veces se trabaja en equipo. Es decir, hay muchas ventajas, pero nunca podemos sacrificar el desarrollo y el bienestar de un menor de edad por una situación de un sobreentrenamiento o quizá el restringirle algunos alimentos. Es un tema que esa parte es un tema muy interesante que habría algún día, en algún momento, por qué no desarrollar, pero sí vale la pena. No quería terminar sin decir esto y además comentar otra cosa importante. En este punto lo tenía pensado hacer, planeado hacer. Cuidar mucho lo que le decimos a nuestros hijos o a las personas que nosotros estamos entrenando, a nuestros alumnos. No importa el deporte que estén desarrollados, si es fútbol, soccer o cualquier otro deporte, tener mucho cuidado lo que nosotros hablamos en relación a sus cuerpos, ¿sí? Mucho cuidado de no hacer críticas directas ni indirectas hacia su composición corporal, hacia exigirles que bajen rápido. En este caso, pudiera haber algún niño o algún joven que tenga un poquito de sobrepeso. Entonces, tener mucha precaución. ¿Cómo se va a abordar ese tema? ¿Cómo se debe de trabajar? ¿Cómo se debe de tratar? Porque en estas etapas, yo tengo pacientes que llegan conmigo ya más adultos, ya de mayores de 20 años, y me reportan que cuando eran niños, cuando eran jovencitos, tenían apodos gordita, la bolita, es decir, podemos causar un daño muy importante a nivel psicoemocional en las personas, sobre todo en las primeras etapas de vida. A veces yo entiendo que les queremos exigir a nuestros hijos o a nuestros competidores que den su máximo esfuerzo, y es correcto, pero nunca atravesar esta parte de algún comentario en función a su cuerpo, incluso también a personas que son muy delgadas, tampoco es flaquito, flaquita, cuidar eso, aunque pareciera de mucho cariño, aunque pareciera gordito, gordita, pareciera de mucho cariño, pero el inconsciente no recibe la información de esta manera. Entonces, les comento esto porque yo trabajo también con pacientes con estas áreas y me respaldo con psicólogos especialistas en esta área y hemos visto muchas cosas. Y en el deporte, ¿qué creen? En el deporte está muy inmerso el asunto
a veces desvirtuar la parte de alimentos o la imagen corporal. Entonces, con esto quería cerrar esta charla. Y siempre debemos de mantener a las personas, a nuestros hijos, si son menores de edad o si somos nosotros, tenerles a la mano los alimentos frescos, frutas ya listos para que ellos los tomen de la mesa, para que ellos puedan adquirir estos alimentos con mucha facilidad. En Argentina actualmente, y sobre todo en las últimas 2 décadas, y en otros países de Centroamérica y México no se diga, somos número 1 en obesidad en México a nivel infantil y de adultos. Y en Argentina, ahorita Argentina está enfilando en primer lugar a los países en donde se detonó la obesidad infantil. Ahí están otros países que le siguen, pero la pandemia también detonó de una forma muy importante el sobrepeso en muchos niños, en jóvenes y también en personas adultas. Aquí les dejo parte del material que utilicé para respaldar toda esta información. De aquí obtuve la información, es muy importante el respaldo bibliográfico. Y aquí se los dejo y por supuesto un poquito de mi currículo, de lo que les comentaba al principio el profesor, y agradezco muchísimo a todos ustedes su atención. Ojalá que algo de lo que hoy hayamos hablado haya sido de aporte para cada uno de ustedes. Y pues les agradezco mucho y me pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook como Cari Jiménez o en Instagram como Karina Jiménez 1969. Muchas gracias, profe. Ahora sí, con muchísimo gusto, estoy a su disposición para revisar sus preguntas, sus dudas o sus comentarios. Perfecto, Karina, muchísimas gracias. Muy amable, vamos a dejar un segundito ahí para que te tomen tus redes sociales y luego ahí dejamos de compartir pantalla de manera tal de poder ver a la gente que está en sala y ya tenemos manitos levantadas, Bien. inquietas en hacer Sí. las consultas. Si puedes dejar de compartir, muchas gracias, Karina. Entonces, hay un perrito atrás que tiene ganas de participar de la charla y no sé si es por ese lado, por ahí lo Aquí tenemos. yo tengo una que está ya en otra parte, cerré mi cuarto, todo, pero ya sabes que el ruido. Está bien, está por ese lado. Bueno, perfecto. Vamos a darle entonces, iniciando la ronda de preguntas, que bien lo podemos hacer vía chat o levantando la manito, como nos está solicitando Mario Fernando Santa Cruz, que le vamos a dar el audio y la posibilidad de hacer la consulta correspondiente. Mario Fernando, te presentas, de qué país sos y tu primer consulta. Muchas gracias por estar. Bienvenido. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Profe, muy amable por la invitación. Soy de Colombia, ¿sí? Lo sigo mucho. Estamos en el grupo de amigos latinoamericanos y también en la fundación con el profe Reineiro. Y me parece excelente pues todas las ponencias y sobre todo esta ponencia también muy nutriente. Y gracias a la profesora pues por compartir sus conocimientos. Yo tenía una consulta sobre sobre la alimentación de los jóvenes de edades de 15 hasta 17 años. Si lo podemos complementar con algún multivitamínico o alguna proteína para los jóvenes, profe, si es tan amable, la buena alimentación de estos jóvenes deportistas que son futbolistas. Ok. ¿De qué edad me dijo? ¿De 13 a 17? No, de 15 a 17. De 15 a 17. Ok, muy bien. Vamos para tener presente la edad. Gracias, Mario, por tu intervención. Es muy importante la pregunta que estás haciendo. Es muy importante porque se ha puesto mucho de moda la suplementación dentro del deporte, ¿sí? Yo he trabajado y sigo trabajando con niños y jóvenes deportistas de diferentes deportes. Fíjate que la suplementación primero va en función si la persona lo requiere. Es decir,
nosotros debemos de ver si a través de los alimentos nuestro deportista no está cubriendo algún aporte de algún nutriente, ya sea un macronutriente o un micronutriente, entonces se puede considerar la opción de dar una suplementación. No sé si me explico, profe, con esto. Es decir, nosotros debemos primero de asegurar que la persona cubra todos los elementos a través de los alimentos directamente. Si por algún motivo, incluso por algún viaje que se va a hacer, por alguna situación particular, a veces un joven no le gusta la carne, porque puede pasar. Entonces, el aporte de proteína, por ejemplo, de la carne, sabemos que es muy importante. Y si no está cumpliendo, porque es a veces complicado cubrir toda la cantidad de proteína con alimentos vegetales principalmente, es bien complicado esto. Entonces aquí, por supuesto que se considera la posibilidad de darle un suplemento, en este caso la whey protein, que es la que yo recomiendo, que es la proteína de suero de leche, en donde se le puede suplementar en algún batido, o sí, en algún batidito normalmente la utilizamos, se le puede hacer. Cuando son menores de edad, profe, no importa, yo siempre busco el respaldo del pediatra. ¿Sí? ¿Por qué? Le voy a decir por qué, porque si yo soy nutrióloga y conozco y tengo experiencia y conozco los suplementos y me he metido a estudiar algunos suplementos, especialmente este, pero es importante el respaldo del pediatra de ese menor, porque no sabemos si en algún momento pudiera tener alguna alergia, pudiera tener alguna respuesta adversa, que pudiera ser algo extraño, raro, porque la verdad la proteína de suero de leche tiene muchísima investigación, o sea, tiene muy buen respaldo científico, pero la AIS, que es la Australian Institute of Sport, es el organismo a nivel mundial que nos rige en cuanto a la suplementación, y la primera frasecita que nos pone en sus artículos dice: no podemos eximir al 100% o no podemos asegurar en un 100% la efectividad o seguridad de ningún suplemento. O sea, ellos dicen, nosotros no podemos decir que algo no le pueda hacer daño a alguien, ¿verdad? Se protegen inmediatamente diciendo esto. Y yo como nutrióloga me protejo totalmente. Le digo, a ver, te voy a dar esto, quiero que tu pediatra me lo autorice, el pediatra autoriza y va para adelante. En menores de edad, profe, en menores de edad. Listo, profe, le agradezco, muy amable, y me comparte cómo es que se llama el multivitamínico que me recomienda. Híjole, profe, es que no sé, ¿dónde está usted? En Colombia, profe. En Colombia, mire, pues es que depende de las marcas que haya por allá, no conozco las marcas de Colombia. Normalmente lo que yo recomiendo en este caso es, por ejemplo, si hubiera alguna carencia de alimentos que está vinculado a cierto grupo de vitaminas, pues buscar específicamente ese tipo de vitaminas, tratando, por ejemplo, hay multivitamínicos que solamente contienen complejo B, por así decir, ¿sí? Si el joven tuviera por ahí alguna deficiencia en esta área, preferentemente buscar un suplemento vitamínico que contenga principalmente estas. Por ejemplo, si es un joven que no consume muchas frutas frescas, frutas amarillas, rojas, aquí estamos hablando de la vitamina C. Entonces, el suplemento preferentemente que tenga vitamina, principalmente vitamina C. Es decir, dependiendo de la situación. ¿Por qué? Porque a veces el multivitamínico tradicional tiene muchos, tiene todos, pero los tiene en cantidades tan pequeñas que no tienen un efecto real. Sí, más es para las proteínas vegetales, ¿no? Digámoslo. Ah, bueno, ese es otro tema, profe. La proteína es otro tema diferente, y aquí sí puede ser proteína de origen animal, o la whey protein, o la vegetal. Hay que revisar siempre, profe, lo que nosotros vayamos a dar a los deportistas, hay que probarlo en etapas de entrenamiento, nunca cerca de una competencia, para evitar alguna situación de este tipo que le pueda causar estreñimiento, o que le pueda causar diarrea, o que le pueda causar, y tener el tiempo para recuperar a la persona y buscar otro elemento que le pueda caer mejor.
Siempre las pruebas que se hagan se deben hacer lejos de una competencia. Ok, profe, le agradezco. Un abrazo desde acá, desde Colombia, y mil bendiciones. Gracias, profe Gregor. Abrazo. Muchas gracias, Mario, por participar. Gracias por estar. Perfecto. Muy bien. Vamos por ahí a ver si encontramos alguna manito levantado en el chat. Tenemos alguna consulta. Pasa esto, Karina, ¿viste? Cuando lo decís completito y nadie pregunta, ¿qué dije? Lo dije todo, lo entendieron todo. No, pero lo que pasa, no, porque no. Es que son temas a veces que ya tenemos mucha información de ellos, o ya habíamos repasado esto, o a veces justo no hemos tenido acceso a esta información y no sabemos exactamente cómo preguntar o qué preguntar. Las dos cosas pueden pasar. Ocurre algo así, ¿no? Totalmente. Muy bien. Perfecto. A ver. Muy bien, a ver. Ahí tenemos una consulta por chat. Te voy a traducir, leer de Julio Alfredo Rojas Ríos. Dice, ¿debo entrenar con reservas bajas en glucógeno y luego competir cuando tengo carbohidratos? Desde Lima, Perú. Ok. Nunca se recomienda, es que depende de qué deporte me habla, a qué deporte se refiere, porque es muy importante por la vía metabólica que se usan en los diferentes deportes. Fútbol, soccer. Fútbol. Okay. Fútbol. Definitivamente, profe Julio, no sé si es entrenador, no se recomienda entrenar con bajos niveles de carbohidrato. De hecho, el fútbol es uno de los deportes en donde el macronutriente más importante es justamente el carbohidrato. ¿Por qué? Porque el fútbol es un deporte altamente intermitente, es decir, el jugador va a tener momentos de sprint, momentos donde va a trotar suave, momentos donde va a tener movimientos como patear el balón, momentos donde va a cambiar o va a hacer un cambio de dirección, que esto lo hacen muchísimo dentro de este deporte, hacen movimientos muy rápidos. Los sprint que hacen muchas veces, estos sprint de correr un minutito para alcanzar el balón o porque se fue allá y hay la posibilidad de meter el gol, esos sprint que se hacen requieren glucógeno. Aquí se corre el riesgo cuando se entrena en este tipo de deporte, cuando se entrena con bajo nivel de glucógeno muscular, se corre el riesgo de que el organismo empiece a tomar energía de la masa muscular y por otro lado, la fatiga que se va a experimentar en el deportista será muy importante y será a temprano momento. Es decir, la fatiga se va a presentar mucho antes de lo que se debería de presentar. Entonces, el carbohidrato es el componente más importante para este deporte. Puede ser que en algunos otros deportes que sean más anaeróbicos, preferentemente anaeróbicos, como levantamiento de pesas, pudiera ser que en una competencia no se requiera en ese momento de tanto carbohidrato. Pero en este deporte sí, profe, sí necesitamos el carbohidrato en los entrenamientos y por supuesto se puede hacer incluso una recarga previa un día o 2 días antes de un evento importante, una recarga que puede ser incluso, depende del evento, gradual durante la semana previa, despacito ir subiendo el carbohidrato, para que lleguen las reservas de glucógeno muscular a tope a ese evento. Perfecto. Muy bien. A ver, estimo que debe haber quedado con la respuesta satisfactoria. Ya contestó que... Y soy entrenador y director de fútbol, muy claro, su respuesta es perfecto, muy bien, bárbaro. Si queda alguna consulta más por sala, a ver, levantando la manito, tenemos siempre a gente muy activa de diferentes deportes que por ahí nos están siguiendo. Y que
siempre nos hacen sus consultas. Por ejemplo, lo tenemos a Fran Sosa de México, que siempre es muy activo y él está ahí, ¿cómo se le dice? A nosotros acá decimos de un mismo país, compatriota, Compatriota, sí. ¿eh? Bueno, Frank, si estás en condiciones o yo te estoy habilitando en condiciones de hacer una consulta a tu compatriota. Te estoy metiendo presión, viste, sin quererlo. Fran, buenas noches, gracias por estar. Hombre, gracias a todos una vez más, como cada jueves, saludándolos a cada uno de ustedes. Gracias, Gerardo. Bueno, pues, Karina, mucho gusto. Acá en México se oye muchísimo tu trabajo. Muchas felicidades. La verdad es que dentro de lo que es la parte de nutrición, dentro del equipo, yo manejo fútbol y tenis. Okay. Cari, no manejamos un nutriólogo. Por situaciones por el comité no la autoriza, etcétera, etcétera. Sí. Y para mí, en lo personal, evidentemente es muy importante porque manejamos niños en la parte de fútbol, sobre todo que su nivel económico, dicho con todo respeto, pues nomás comen frijoles, arroz y tortilla. O sea, perdón sí. por decirlo de esa manera. ¿Va? Entonces, pues el rendimiento físico táctico, pues baja muchísimo en ese sentido, ¿no? Entonces, para eso es importante, hablando con los papás que tenemos reuniones con ellos, pues imagínate decirle, oye, pues dale comer mejor a su hijo, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos esa parte? Entonces, por ahí cae un momento la parte del nutriólogo del por qué no vayan a hacer. En la parte del tenis, sí, o sea, sí lo podemos decir, es otro... Es un ambiente diferente, ¿no? Sí. Es totalmente diferente. Ahora, bueno, eso nada más como comentario, pero hablando de la parte nutricional, yo recuerdo una anécdota de una amiga que me comentó de las Olimpiadas 68, en donde los mexicanos son muy dados, ¿no? A dar y ser muy buenos anfitriones, que para no decir los países, ¿no? Ni los atletas, les dieron fruta, entre ellos un melón, y no sé si sepas esa historia, pero los atletas sin conocerlo decían, ¿y esto qué es? Pues eso se come, pues quién sabe, bueno, se lo comieron hasta con toy, pues cáscara, ¿no? Y los atletas no pudieron competir en México 68 por esa situación, ¿no? Entonces se hace muy importante esta cosa, ¿no? Saludos a todos y muchas gracias, Cari. Ok, gracias a usted, profe. Qué interesante. Y quiero señalar 2 puntos de lo que usted me acaba de comentar. Y qué bueno que comentó esto, de estos chiquitos que a veces, o jóvenes o adultos, que quizá no tengan recursos a nivel económico tan amplios como para tener cierto tipo de alimentación. Y justamente nuestro trabajo como nutriólogo es entender que lo que vamos a hacer con las personas tiene que estar adaptado sí o sí a su situación socioeconómica. Esto es de rigor para cualquier nutriólogo. El nutriólogo que ahorita no lo entienda o no lo sepa manejar es una pena, pero la verdad es que necesitamos sí o sí, y eso es una práctica que yo hago constantemente en consulta. Yo le pregunto a la persona, ¿puedes comprar esto? Sí, no, y se lo pongo, se lo quito. O sea, dependiendo de su situación y también, por supuesto, de sus gustos. Hay muchas verduras que son muy económicas, muy económicas. Entonces, aquí juega mucho la parte de la educación en estas poblaciones. ¿Sí? Aquí hay un factor muy interesante porque a veces sí tienen dinero para comprar refrescos, gastan una cantidad muy importante de dinero en refrescos, pero no pueden ubicar ¿por qué? Porque falta educación. O sea, yo creo que aquí la parte de la educación está muy, muy inmersa no solo en México, en muchos otros países latinoamericanos de Centro y Sudamérica también, profe. Entonces, aquí la parte de educación y aquí es donde a nosotros todavía como nutriólogos tenemos que seguir insistiendo y meternos a nivel gubernamental, a nivel de clubes, a nivel para proporcionar este tipo de información. Y otro punto interesante que usted mencionó es, bueno, el último de lo que le ocurrió a estos atletas en el 68, no tenía ese dato, pero es muy interesante lo que usted comenta, profe, porque jamás, nunca, ningún deportista que viaja a cualquier otro país debe experimentar con ningún alimento. Esto es una regla de oro
para nosotros los nutriólogos deportivos. Sabemos que si tú llegas a un lugar y te dan, no importa, incluso un condimento que no estás acostumbrado, fuera totalmente, debe de ser totalmente apegado a usos y costumbres y lo que nuestro sistema digestivo esté totalmente familiarizado. Esa es una de las cosas que necesitamos enfatizar cuando aquel equipo va a viajar. Incluso si es posible, recomendamos que se lleven algunos snacks, cosas que puedan traer desde su ciudad original, que obviamente los grandes equipos y las grandes potencias lo hacen, se llevan toda la comida, o sea, se llevan hasta el chef que les va a preparar los alimentos. Estamos hablando de grandes equipos a nivel internacional que tienen la economía para hacerlo, pero si no, al menos esos snacks que yo estoy acostumbrado, que yo sí utilizo para evitar este tipo de situaciones que son absolutamente indeseables. Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Bien ahí la respuesta de Frank, siempre un activo participante. Lo tenemos nuevamente a Mario Fernando Santa Cruz con la manito levantada. Le vamos a dar el audio. Adelante, Mario, con tu consulta. Profe, ahí se me olvidaba una consulta también. Profe, lo que estaban comentando el profe sobre la fruta o se puede darle una pasta después de la práctica, acá estamos en el fútbol, se le puede dar en esa, digámoslo, la fruta o una pasta, acá hablamos la pasta es el fideo, y se puede darle alimentación. Después de un entrenamiento o después de un partido. No, después del entrenamiento, después de la práctica. Perfectamente, sí, por supuesto. Por supuesto, porque estamos hablando que necesitamos reponer ahora ese glucógeno muscular. ¿Sí? Normalmente recomendamos que haya un carbohidrato. Puede ser un carbohidrato donde se combine, por ejemplo, un pan tostadito o un panecito con un poquito de mermelada, poquita, para que haya la combinación del carbohidrato complejo con el simple, para acelerar el proceso de recuperación, y con un poquito de proteína, que puede ser 1 o 2 cucharaditas de un yogur o un poquito de queso fresco, incluso en el propio sandwichito, por ejemplo, y esto ayuda también a que se evite una mayor proteólisis, es decir, destrucción de más tejido, que es normal, natural, después de un entrenamiento o de un partido. Venga, profe, tengo, no sé, ahí me decían también que después, o sea, es bueno consumirla dentro de la hora, o sea, después de la práctica, dentro de una hora. La ventana, la para famosa que ventana. recupere toda lo que ha gastado en su energía. Exacto. Y también lo que decía el profe, que pues acá también son jóvenes de escasos recursos, pues donde ellos llegan también con su bananito. Sí, perfecto. Llegan con su pasta, con su video. Perfecto. Y pues no sé si estamos realizando bien esta situación, sí. o estamos... No, es correcto, profe, es correcto, es recomendable este tipo de alimentos, un arrocito o una pasta, es perfecto. Estos elementos, estos alimentos, estos cereales contienen carbohidrato principalmente, pero también inmerso tiene proteína, o sea, es un alimento que contiene algo de proteína también, y si se puede añadir un poquito extra, se puede hacer a través de un huevito, por ejemplo, la clarita de un huevito o un huevito cocido, que generalmente es un alimento que no es muy caro, que se pudiera combinar con esto, y perfectamente. Yo creo que quiere comentar algo, no me recuerdo que dijo, profe, que quería hacer un énfasis, pero bueno, es importante la recuperación del carbohidrato, del glucógeno muscular, y evitar la proteólisis, es decir, la destrucción de tejido natural después de cualquier entreno, por supuesto después de cualquier competencia, con mayor razón, porque la exigencia es mayor y el desgaste es mayor siempre en una competencia que en los entrenos. No lo escucho, profe. ¿Está cerrado su micro? Está muteado, Mario. A ver, empezamos de vuelta. Ahí, adelante. Quedó congelado. Profe? Ahí está. A ver, ahora te estamos escuchando bien, Mario. Ya. Por favor, a ver tu consulta. Si es, profe, recomendable después de la práctica en esa hora que yo le decía, o sea, profe, eso. Ahí va, eso quería comentar. El tiempo
después de un entreno o de una competencia puede variar, puede ser de 1 hasta 2 horas. Sin embargo, hay autores, es decir, hay cierta bibliografía que nos menciona que puede ser más tiempo, ¿sí? Mi recomendación es que se haga, como todavía falta mucha investigación, profe, a veces en estos temas dentro del deporte, y no es tan sencillo realmente saber en qué momento nuestro cuerpo está empezando ese proceso de recuperación o de qué forma lo está haciendo. Es complejo ese tipo de datos. Yo siempre les digo, intenten hacerlo lo antes posible. También por el efecto psicoemocional, ¿sí? O sea, hay un efecto en esta parte también emocional en donde dices, sabemos, voy a recuperar, entonces esto también tiene implica algo positivo. Lo que no me gusta a veces es que el deportista se sienta muy presionado porque quizá no llevó algo ahí y diga, solo tengo 1 hora. No, o sea, decir, no, tranquilo, tienes hasta 2, 3 horas sin problema. Entonces, ok, puedo regresar a mi casa y ahí me preparo, sí, sin problema. Entonces, no hay problema en ese sentido. Ok, profe, le agradezco, muy amable, profe, y nuevamente un abrazo de gol y bendiciones. Gracias, bendiciones. Gracias, Mario, muchas gracias. Bueno, hay gente que nos está siguiendo mucho también por el Facebook, así que les agradecemos a todos por estar atentos por ese lado también. Muchas gracias a todos. A ver, tenemos acá a un próximo disertante en nuestra sala. Se trata de Jimmy Romero. Él es de Ecuador, tiene la manito levantada, es muy activo. Jimmy, adelante, buenas noches, es un gusto que estés por este lado. Muchas gracias. Hola Gerardo, ¿cómo está? Buenas noches y felicito a la doctora Karina por una ponencia exitosa, clara y perfecta. Mi estimada doctora, la consulta es en una categoría sub-20, hablando de fútbol. Okay. ¿Qué sugerencia usted haría para en el entretiempo tratar de compensar o nivelar el gasto que se ha hecho? Okay. Eso es. Muy buena pregunta, muy interesante, profe. Mire, nosotros tenemos, primero, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo en los entrenos primero. O sea, tenemos que practicar lo que le vamos a dar a nuestros jugadores en las etapas de entreno. ¿Para qué? Para educar a nuestro sistema digestivo, ¿ok? ¿Qué podemos dar? Normalmente lo que más urge en este momento es la reposición de glucógeno. Entonces, puede ser desde una pequeña cantidad, si así fuera posible, si las condiciones lo permiten, una pequeña cantidad de plátano, por ejemplo, un cuartito de plátano, medio platanito, porque esta fruta se puede transportar fácilmente, está sellada, está empaquetadita, su empaque es natural, no necesitamos para tener cuchillos, no necesitamos tener algún implemento, digamos, adicional. El simple hecho de llevarlo, eso ya está ahí, pero tenemos que ensayarlo, profe, aguas con esto, tenemos que ensayar el que los jugadores lo hagan en el entrenamiento primero. Otra cosa que yo he utilizado, aparte es económico el plátano, entonces se puede muy bien aplicar. Otra cosa que yo he utilizado en diferentes deportes que me ha funcionado muy bien, profe, no sé si conozcan, los dátiles es un fruto pequeño, dulce, híjole, es que en México así lo conocemos, no sé si en Argentina así lo conozcan, profe, los dátiles, es un fruto pequeñito, se parece a las uvas pasas ya, digamos, secas, que están dulcitas, ajá, puede ser incluso... ¿Frutos rojos? Es que no, se llama dátil, no sé allá cómo se denomine, pero vaya, es un fruto pequeñito, seco, que también se puede llevar una bolsita de estos y repartir un puñito o uno, si están chiquitos, unos 2 o 3, siempre acompañado con un poco de agua,
Cuando nosotros vamos a reponer carbohidrato, necesitamos acompañarlo con traguitos de agua. No mucha agua, pero sí traguitos de agua. Otra opción, profe, que se puede hacer es un trocito de una barrita que contenga principalmente carbohidrato. Puede ser una barrita de estas que se venden comerciales de un suplemento que pueda tener melaza, que pueda tener avena, que pueda tener estos componentes que tienen, pero no darla toda, solamente un cuartito y acompañada de agua. Y la otra opción que también podemos dar, profe, es una bebida que contenga un poco de carbohidrato, un 6% lo que se recomienda, que puede ser un suerito, dependiendo mucho de la persona, puede ser que sea tal cual está, y también una cuarta parte de un suero, o si sudó mucho el jugador, si fue un día el día muy caluroso, puede ser hasta la mitad del botecito. En México hay una marca que a mí me gusta mucho que se llama Electrolit, que es la que yo utilizo. No sé allá donde están ustedes qué marca pueda encontrar. O puede ser rebajado con un poco de agua, el suero con un poco de agua. Depende mucho de la tolerancia también de la persona. Por eso, profe, todo eso hay que ensayarlo. Vamos probando una cosa, a ver cómo se sienten, les gustó, les dio energía. No, sí, a quién no, probamos otra cosita con los otros que no les gustó el plátano, pues a ver, a ti te vamos a dar un poquito de una barrita, y así podemos decir que a uno le puede funcionar a lo mejor un poco de plátano, al otro un poquito de una barrita, al otro una fruta seca de estas que son dulces, que son naturales, y entonces así podemos hacer esto y que sea sencillo, algo fácil de llevar, algo que no implique mayor complicación. Pero sí se puede hacer ensayadito, bien ensayado, profe. Listo, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jimmy. Gracias, Cari. Vamos con la última consulta, ¿te parece bien, Karina? Perfecto, En el profe. chat desde Panamá nos viene la siguiente consulta. ¿Qué tipo de alimentos no son recomendables antes de un partido de fútbol? Muy bien, muy bien. Normalmente los alimentos que nosotros no recomendamos antes de un partido de casi cualquier deporte es alimentos que sean muy altos en grasa, es decir, que el vaciamiento del estómago se retarde por la cantidad de grasa. Hay que cuidar que no haya mucha grasa antes de. Tampoco que sean muy condimentados. Sí, que aquello que vayamos a consumir no tenga un exceso de condimento que pueda irritar el estómago, que tampoco tenga picante de preferencia, que no haya ningún picante. Hay algunas personas que son muy sensibles, y aquí yo recomiendo a los jugadores que no consuman ciertos alimentos que puedan generar flatulencias. Por ejemplo, a veces los frijoles o las habichuelas, no sé cómo se llaman por allá, profe, pero a estos alimentos... Estos alimentos que puede ser a veces algunos jugadores pueden ser muy sensibles, no es conveniente porque es muy incómodo. Habrá también algunas verduras como el repollo, puede ser en algunos jugadores el brócoli, puede ser otras personas la calabaza, que detonen esta situación a nivel de digestión y hay que retirarlos. No va a pasar nada si lo retiramos. Deben de ser verduras que no generen este proceso. Incluso algunas frutas que contengan mucha fibra, tampoco hay que utilizarlas previa a ningún partido. Por ejemplo, la piña, porque también puede tener este efecto de generar gas dentro del estómago o intestino y ser muy incómodo para el deportista. Perfecto, Karina. Muchísimas gracias. Estamos en el tiempo ya estipulado. Muy clara en tus conceptos. Espero y deseo que la sala, como siempre, haga nota de estos recursos que cada uno de los profesionales jueves a jueves nos está brindando. Yo te agradezco muchísimo tu predisposición y que ha sido
una charla más que fructífera. Simplemente mi agradecimiento de parte de AFC, de parte de ECF, Centro Especializado en Fútbol, y bueno, no faltará la oportunidad probablemente de estar en alguna otra charla. Muchísimas. Adelante, Karina. No, profe, nada más para despedirme y agradecer profundamente pues, a AFC, a usted, profe, por supuesto, a toda la gente que está involucrada en todo esto, a los participantes, a todos los profes. Gracias de verdad por su atención, gracias por su participación, porque enriquece mucho cuando ustedes tienen dudas y preguntas, enriquece mucho lo que es la información, y espero que sea de verdad de utilidad para ustedes. Si tienen la posibilidad de tener algún nutriólogo que los pueda medio apoyar por ahí, dar algunos consejitos, pues eso sería muy interesante para que ustedes puedan tener más asertividad en cada uno de los momentos, porque la nutrición deportiva, yo siempre digo, es tan dinámica como el propio deporte. Perfecto, muchísimas gracias. Están los agradecimientos aquí desde Perú. Muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, licenciada Karina, excelente su ponencia. Julio Alfredo Rojas, desde Lima, Perú, muy interesante y didáctica su diapositiva. William Chuna Altavara, muchas gracias, licenciada. Villatoro, desde Guatemala, muchas gracias, importantísimos temas. Bueno, agradeciéndoles a todos y invitándolos para el próximo, el jueves 21, que no va a ser una charla de PowerPoint, que va a ser, vamos a tener algo diferente. Aquellos que están con unos añitos más, digamos que pelan algunas canas, 50 y más, seguramente lo han escuchado nombrar y seguramente hay muchos hinchas de River Plate y quizás no tanto, pero hinchas del fútbol. Vamos a estar hablando de fútbol en un ida y vuelta con el famoso Daniel Germán Onega, brillante goleador de los años 66 a 70 de aquel River Plate. Fue convocado a la selección argentina entre el 67 y el 71. Estuvo con un destacadísimo nivel de fútbol en Argentina, también estuvo en el exterior, así que los esperamos a todos para el próximo jueves y prepárense con las consultas, con las preguntas, que va a ser diferente de que el disertador va a estar hablando. En esta oportunidad, los reales actores vamos a ser nosotros, los que participamos. Invitados todos. Muchísimas gracias, Karina. Solicito a quienes están en sala puedan abrir sus audios y darles sus saludos a Karina en un modo de agradecimiento. Karina, un abrazo, muchas gracias. Señores, tienen ustedes la palabra. Gracias. Cari, por aquí nos vemos en Cuernavaca, Morelos. Acá tiene su casa, la casa de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Perfecto. Muy bien, buenas noches. Saludos de Panamá. Muy excelente ponencia. Nos nutrimos mucho en lo que es la alimentación deportiva. Muchas gracias. Gracias. Profe Karina, profe Gerardo, muy amables por su invitación. Gracias, profe Karina, por compartir sus conocimientos muy exactos. Le agradezco y mil bendiciones. Y por acá en Colombia, bienvenida, profe, cuando usted guste. Me encanta Colombia, ya fui en el 2020, por ahí estuve. Sí, profe, cuando usted guste. Ya, Karina, mis saludos. También yo puedo estar invitado también, ¿no? Claro, profe Gerardo. Muchas gracias.
Ojalá algún día. Las puertas de mi casa van a estar siempre abiertas para todos. Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Siguen ustedes sus saludos y lo estamos haciendo también vía chat. Excelente, Karina Jiménez, Warner Rodríguez, desde Costa Rica, Jimmy Gracias. Rivero, desde Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Los esperamos el próximo jueves entonces. Karina, nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Hasta Profe. cada ratito. Abrazo. Gracias, gracias. A todos Gracias. un abrazo. A todos un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.